Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del peyote. ¿Qué es el peyote? Prácticamente tenemos que es una plantita originaria de las zonas de México y algunas partes de Estados Unidos, que es un cactus. Este cactus por lo general no tiene espinas. Otra característica especial de este cactus es que tiene una sustancia, un alcaloide llamado mescalina. Esta mescalina tiene algunos efectos alucinógenos, es un psicoactivo y otro tema de esta plantita es que el crecimiento de la misma esta cactácea es que es muy lento, no tarda entre 15 a 20 años para que se pueda desarrollar, ¿no? En México vamos a tocar algunas características, muchos pueblos prehispánicos han usado esta planta, se tienen datos de los huicholes, cora, rarámuris, tepehuanos, tarahumaras, que han utilizado esta cactácea con fines religiosos, místicos, espirituales, desde épocas prehispánicas, ¿no? Existen otros grupos en Estados Unidos que también se está documentando que han usado este tipo de sustancias. Más a detalle, se han hecho algunas otras investigaciones en las cuales se han encontrado pues algunos restos de dicha cactácea que incluso datan de más o menos de 5.700 años de antigüedad. Entonces, como podemos ver, en esta región se ha usado desde hace bastante. Otras personas consideran que algunos grupos toltecas y chichimecas también lo llegaron a usar. Pues podríamos decir prácticamente que tenemos unas 20 a 40 tribus que pudiese ser que estaban relacionadas o que tenían alguna práctica con esta plantita. Por otra parte, pues llegaron los españoles y creo que el primero que hizo algún registro de este tipo de consumo fue Fray Bernardino de Sahagún. Se espantó, decía que prácticamente que el espíritu del diablo les entraba a estas personas y que hacía que empezaran a ver cosas y empieza a narrar sus experiencias de ver cómo la gente cambiaba su conducta. No he estudiado a detalle el documento, pero pues tampoco me interesa porque creo que nos vamos a salir mucho de este tema, ¿no? Eh, Otro tema muy importante actual, tenemos que los Wiráricas se les considera los guardianes del peyote. Hicieron por ahí un documental, les voy a poner en la liga, está bastante interesante. Eh, Hacen una peregrinación ellos por medio ahora sí que al desierto, no creo que son fácil más de 300 kilómetros. Y en esta peregrinación van recolectando peyote y pues van haciendo sus ceremonias, ¿no? Eh, Ya hablando un poquito de los efectos, pues sí, son alucinaciones las que produce, en este caso muy coloridas. Algunas personas describen figuras geométricas que se logran percibir durante el tiempo ahora sí que del alucine, podrían ser hasta máximo 2 horas. Van a variar dependiendo la cantidad de la gente, la complexión, fisonomía, estados, pues bueno, así que hasta complexiones, ¿no? Este, ¿Qué podemos decir? Como podemos ver esto de las figuras geométricas, pues bueno, empezamos a ver aquí cómo esta planta, pues bueno, ha influido mucho en el arte, por así decirlo, huichol. Veamos eh, las prendas huicholes, veamos también las figuras tan bellas que hacen. Luego les voy a mostrar una, les voy a poner ahí en las fotos una que tengo, pero lo personal que me gusta mucho es un jaguar. Los colores que ponen, pues, no, son cosas bellísimas, ¿no? Son patrimonio cultural que han producido estas gentes, pues yo creo que sí, bajo en cierto modo la influencia de este tipo de cactácea. Y pues bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? En algunas tradiciones mexicanas, pues se ha utilizado como remedio para golpes, para tratar algunos malestares. Entonces, como podemos ver, sí existe una relación cultural por parte de mucha de nuestra población con este tipo de sustancias. En la cuestión de side effects o efectos secundarios, empezaron a hacer algunos estudios en algunas universidades de algunos psicólogos para analizar el estado cognitivo y psicológico de la gente que consumió o que ha consumido peyote durante varios años. Actualmente no se ha encontrado alguna evidencia que demuestre que existe algún daño importante en la salud de estas personas. Perdonen por el celular. Y uno de estos grupos que se han sido investigados ha sido la Iglesia Nativa Americana.
Vamos a ver un poquito más de ellos más adelante. Es interesante su caso. Vamos a dejar ahí, vamos a tener que analizar unas sentencias que promovieron, pero bueno, unos amparos y que estos llegaron a la corte. Como les dije, bueno, vamos un poquito al estado legal. Pues podemos ver que una de las principales regulaciones que hubo fue en la Santa Inquisición, pero bueno, eso dejémoslo al lado. Posteriormente, vámonos a la Convención de 1971, en la cual en la lista número 1 se incluye y se prohíbe toda acción relacionada con la mezcalina. Esto que ha ocasionado que en algunos países prácticamente, pues ahora sí que dices, bueno, peyote tiene mezcalina, entonces está prohibido. Por lo cual vemos, ahora sí que vamos a ver prohibiciones absolutas contra cualquier sustancia, más bien cualquier planta o planta que tenga esta sustancia, ¿no? Que lo vemos y puede estar un poquito mal, ¿no? Pero ¿qué pasó con México? México en ese año realizó una reserva expresa para dicho tratado, ¿no? Y la reserva que la interpusieron el 21 de febrero de 1971 nos dice lo siguiente, ¿no? Formula una reserva expresa a la aplicación del citado instrumento internacional, con base en lo que establece el párrafo cuarto, artículo 32 del mismo, en virtud de que en México existen ciertos grupos étnicos indígenas que en rituales religiosos usan tradicionalmente plantas silvestres que contienen algunas de las sustancias psicotrópicas en la lista número 1, ¿no? Pero creo que eso fue acertado. Por otra parte, pues como podemos ver, si no perteneces a estos grupos, pues simplemente no vas a poder consumir este tipo de sustancias y se te pudiesen estar violando otro tipo de derechos, ¿no? Y esto lo vamos a ver posteriormente cómo se ve regulado en la Ley General de Salud en el artículo 245, fracción primera, donde en cierto modo sí, de forma expresa, se prohíbe cualquier actividad relacionada con el peyote mezcalina o con el nombre científico que ahí le pone. Y bueno, esta prohibición, pues, ¿qué es lo que nos empieza a ocasionar? Veamos a nivel de mercado, ¿no? La tenemos, hace que la gente quiera probar esta sustancia, pero pues, no nomás la puedes empezar a conseguir de forma ilícita porque no perteneces al grupo indígena. Entonces, al cabo de unos años, ¿qué empezó a pasar? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que bueno, esta plantita empezó a caer en problemas de extinción. Cada día existen menos de ejemplares de la misma y posteriormente en 2010 la Semarnat tuvo que expedir la norma oficial 059 Semarnat 2010 que dice protección ambiental de especies nativas de México y fauna, especies que están en riesgo de extinción, ¿no? Y dentro de ellas se incluye al peyote, ¿no? Como podemos ver, la prohibición, en cierto modo, irracional y desmedida, pues ha ocasionado que prácticamente el tráfico ilícito, pues lo que haga es empezar a extraer de forma clandestina dichas plantitas y pues se las llevan y las comercializan. Cuando el ejército las encuentra, cuando alguna autoridad las decomisa, pues bueno, que están catalogadas como drogas por este artículo 245 y en vez de considerar las plantas o fauna para reinsertarlas o producir más sobre las mismas, pues la autoridad va y las quema, ¿no? Y otro gran problema, ese es el primer problema. El segundo es, pues bueno, pues en quién chingados se está ayudando a regenerar o a cultivar dichas plantas, porque si no eres indígena o no perteneces a estos pueblos originarios, no vas a poder ayudar a regenerar, a restablecer o incluso a fomentar el cultivo de la misma especie. Como podemos ver, pues estamos jodidos por todos lados porque el consumo va a seguir, la prohibición va a seguir y pues bueno, pues como no puede nadie entrar a poder hacer una labor de cultivo o de explotación o de comercialización de forma legal, sin ningún problema, sin que nadie que te esté fregando, sin que tengas broncas penales, pues bueno, el destino yo creo que esta plantita, si seguimos con estas normatividades, va a ser malo, ¿no? Posteriormente aquí pasa algo interesante. Este fue un dato, como les dije, de esta iglesia nativa americana, que prácticamente es una iglesia que ellos sí consideran que consumen el peyote con fines